Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes trayéndoles otra historia más y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos dos casos que al final terminaron uniéndose por las circunstancias para crear un legado que les servirá a muchas personas. Vamos a ver los casos de Alba y Kenneth. Alba Michelle España Díaz nace en Chiquimula, un departamento de Guatemala, el día 16 de junio de 1998. Alba vivía con su mamá, Rosa Díaz. Su padre vivía en Estados Unidos. Alba era hija única. Era una niña muy brillante, estaba adelantada un año en el colegio y además era muy conocida en la comunidad. Alba era muy servicial y además le gustaba participar en las actividades sociales del municipio de Camotán, que era el lugar de Chiquimula donde ella vivía. Le gustaba mucho especialmente participar en los reinados. A sus escasos 8 años, la niña ya había acumulado 7 de estos. El 14 de junio de 2007, la pequeña de 8 años le pide permiso a su madre para poder ir a la librería. Le quería dar una sorpresa, según le dijo. Rosa nunca dejaba que su hija saliera sola. Como era tan conocida en la comunidad, siempre encontraba a alguien que la llevara y la regresara a casa si ella necesitaba algo. Ese día no fue así. Como la librería quedaba a muy pocos metros de la casa, Rosa no creyó que nada malo le fuese a pasar a la pequeña. La niña salió de la casa y comenzaron a pasar los minutos que se transformaron en horas y ella no regresaba. Rosa comenzó a sentirse muy nerviosa, ya que Alba tenía que haber regresado en un tiempo muy corto. Salió a la calle y comenzó a preguntar por su hija a los vecinos. Todo el mundo la conocía, pero parecía que ese día nadie la había visto. Rosa encuentra una patrulla mientras está por las calles buscando a su hija. Le pide a los policías que la ayuden a buscarla y estos se niegan. Le dicen que tiene que esperar al menos 24 horas para que ellos puedan comenzar a ayudarla. Se dirige a la comisaría para ver si allí tendría más suerte, pero le vuelven a repetir lo mismo. Los vecinos del lugar no se quedan de brazos cruzados. Fueron 3 municipios del departamento de Chiquimula que se unieron para buscar a la pequeña Alba. Utilizaron automóviles con altoparlantes, caminaron por lugares desolados de todo el lugar. En los altoparlantes se podía escuchar el nombre de Alba. La llamaban insistentemente, pero nunca hubo respuesta. La búsqueda siguió por toda la noche y madrugada. Todo el mundo quería saber en dónde estaba la pequeña, pero nadie pudo encontrarla. Fue hasta el día siguiente que unos pobladores que estaban haciendo una pequeña búsqueda en un bosque llamado El Pinal encontraron algo que los dejó marcados para siempre. En una zona boscosa del lugar se encontró el cuerpo de la pequeña Alba. Llamaron a la policía, quien hizo el levantamiento del cadáver. La autopsia determinó que a la niña le faltaban varios órganos, incluidos los ojos. Fue difícil realmente saber qué había pasado con los órganos de Alba. En la autopsia se determinó que no se utilizó material quirúrgico para extraerlos, así que se tuvo la hipótesis de que tal vez algún animal salvaje se los había arrancado. El hecho era que uno de estos animales no podía arrancarle los ojos sin haberle quitado porciones de su rostro, lo cual hacía todo muy extraño. El cadáver se había descompuesto un poco más rápido de lo normal, ya que en la zona donde se le encontró había demasiada humedad. Esto hizo que el examen forense fuese muy difícil de hacer.
no se encontraron signos de abuso sexual, pero sí se veía que la niña había sido maltratada físicamente. Tenía varios golpes en diversas partes de su cuerpo, incluido el rostro. También se pudo ver que había estado atada, ya que tenía marcas en sus muñecas. Se determinó que la causa de la muerte habían sido los golpes que se le habían propinado. Los pobladores comenzaron a buscar un culpable, querían saber quién le había hecho eso a Alba y por qué, y además de todo querían que se hiciera justicia. Comenzaron a pensar en las diferentes personas del municipio de Camotán, donde vivía Alba, que podían tener algo que ver debido a su reputación. En la primera persona que empezaron a desconfiar fue en Dolores Carla Elizabeth Morales Jiménez, conocida en el lugar como Lola la Picolino. Esta mujer era dueña de un prostíbulo local y se decía que llevaba mujeres de otros países centroamericanos y también niñas y adolescentes de otros departamentos de Guatemala para poder comerciar con sus cuerpos en este lugar. Lola la Picolino era una mujer que ya tenía un amplio historial de denuncias, pero que de alguna manera había conseguido burlar la ley, ya que en ningún momento ella se había presentado a tribunales o se le había abierto algún proceso penal. Comenzaron a hacerle preguntas a la mujer y esta básicamente se lavó las manos. Se llegó a creer que siendo Alba una niña tan conocida, era un poco improbable que esta mujer la llevara para su prostíbulo, ya que al llegar alguna persona a este lugar podía rápidamente identificar a la niña. Mientras se hacían algunas suposiciones, unas mujeres del lugar tenían una actitud bastante nerviosa. Varios vecinos las escucharon echándose la culpa entre ellas, diciendo que una y otra eran la que se había llevado a la niña. Eran las hermanas Mariana y Jesusa Interiano. Ellas dos eran conocidas en la comunidad porque supuestamente trataban de hacer negocios con mujeres embarazadas. Ellas les pedían a estas mujeres que les vendieran a sus hijos antes de nacer. Básicamente lo que hacían era darles una cantidad de dinero cuando estaban embarazadas, asistir al parto y en ese momento llevarse al niño. Comenzaron a pensar que ellas tenían algo que ver, ya que eran muy conocidas por estar en un negocio de adopciones ilegales. La otra mujer era Ingrid Marisol Martínez, una vecina muy amiga de ese lugar. Las mujeres, al verse acorraladas por los vecinos, terminaron confesando el hecho. En ese momento, todos los vecinos del lugar se congregaron y básicamente lincharon a las mujeres. Mariana Interiano perdió la vida en el lugar y Jesusa e Ingrid quedaron con grandes heridas de golpes y de quemaduras. La policía intervino en ese momento, no pudieron salvar la vida de Mariana y se llevaron a las otras dos a la cárcel, en donde comenzaría un proceso penal. Las mujeres declararon que una persona les iba a pagar la cantidad de $3,000 por la niña. No llegaron a identificar a esta mujer, ya que solamente dijeron que era una señora de Chiquimula. Aseguraron que habían tenido a la niña encerrada y amarrada, pero como gritaba y lloraba mucho, terminaron propinándole algunos golpes y quitándole la vida. Esta explicación dejó muchas cosas en el aire. Como les digo, le faltaban muchos órganos a Alba y realmente no se pudo determinar qué había pasado con esos órganos. Si bien se llegó a pensar que tal vez se había raptado a la niña para poder vender sus órganos, esta hipótesis dejaba otros huecos todavía. Un órgano de una persona no puede sobrevivir muchas horas fuera del cuerpo. Entonces, al hacer un procedimiento de este tipo, el órgano se tiene que poner rápidamente en el cuerpo de la otra persona. Esto obviamente no había sido el hecho, ya que no se había reportado ningún trasplante en Chiquimula ni en zonas cercanas. Además de eso, en la autopsia supuestamente se había dicho que no se había utilizado material quirúrgico y obviamente no se puede hacer una extracción de ese tipo de una manera tan desordenada. Al final de cuentas, las dos mujeres fueron acusadas por el asesinato y secuestro de la niña y recibieron cada una 50 años de prisión.
Kenneth Alexis López Agustín nació en la ciudad de Jalapa, Guatemala, el día 22 de marzo de 2005. Fue el segundo hijo del matrimonio de Maribel Agustín y Guillermo López. Todo el mundo decía que Kenneth era un niño risueño y saludable, además de muy juguetón. Los padres estaban muy bien económicamente, no eran personas que tuvieran demasiado dinero, pero nunca les llegó a faltar nada en su casa. Sus dos hijos eran muy sanos y vivían muy bien, así que al final de cuentas eran una familia muy feliz. Todo esto cambió el día 16 de diciembre de 2009. El pequeño Kenneth tenía solamente 4 años. Ese día cuenta su mamá que comieron de manera normal en su casa. Después del almuerzo, el pequeño le pidió permiso para ir a jugar con sus vecinos. Era algo que hacía básicamente todos los días, así que Maribel, como siempre, le dejó. El hermano de Kenneth no quiso salir ese día y se quedó en casa con su madre. Unos minutos después de que Kenneth saliera de la casa, su padre llegó del trabajo. Saludó a su esposa, a su hijo mayor y comenzó a preguntar por el menor de los pequeños. La madre le dijo que se encontraba jugando en la casa del frente como usualmente lo hacía todas las tardes. El padre salió a buscar al niño y no lo encontró por ninguna parte. Preguntó en el grupo de niños donde Kenneth siempre jugaba y ninguno de estos le pudo decir qué había pasado con el pequeño. En ese momento ambos padres comenzaron a asustarse y salieron a buscar al menor. Todos los vecinos del lugar se pusieron solidarios con ellos y también les ayudaron a ver en dónde estaba el pequeño. Vieron en barrancos, en zonas difíciles de acceder y también en los alrededores, pero no encontraron nada. A pesar de que todos los vecinos les ayudaron, había 2 personas que no se habían interesado en la búsqueda. Es más, cuando el padre de Kenneth dijo que lo estaba buscando, estas 2 mujeres se encerraron en su casa para no volver a salir en toda la tarde. Estas 2 mujeres eran Santos Matilde y Claudia Morán. No colaboraron en ningún momento en la búsqueda. Los padres buscaron al niño hasta las 7 de la noche. Al no encontrarlo, se dirigieron a una comisaría de la Policía Nacional Civil para poder levantar una denuncia. De nuevo, como en muchos casos, encontraron una negativa. Les dijeron que tenían que esperar 24 o hasta 48 horas luego de la desaparición para que pudieran comenzar a buscar al pequeño. El padre del niño les pidió, además de todo eso, una orden para poder registrar la casa de Santos, pero ellos también se negaron porque dijeron que no tenían ningún motivo para hacerlo. Pasó la noche mientras padres y vecinos seguían preguntándose en dónde estaba el pequeño Kenneth. Muy temprano al día siguiente, en la mañana, el padre de Kenneth vuelve a ir a la comisaría de policía, pero de nuevo recibe una negativa. Fue hasta casi un día después de esa visita a la policía que estos levantan la denuncia y comienzan a buscar al pequeño. Cabe destacar que la búsqueda que hicieron fue muy superficial. Según vecinos y la familia de Kenneth, la búsqueda que ellos habían hecho había sido muchísimo más profunda. El padre de Kenneth comenzó a movilizarse por todo Guatemala buscando a su hijo, especialmente en las fronteras. Siempre iba con diversas fotos de Kenneth impresas, se las entregaba a personas que pasaran por el lugar. Su objetivo era que su hijo no saliera del país. Tenía miedo que hubiese sido raptado por una red de adopciones ilegales y que se lo fueran a llevar a otro lugar. Pero siempre tanto él como su esposa tenían la corazonada de que sus 2 vecinas tenían algo que ver con la desaparición de su hijo. Guillermo tocó la puerta de muchas organizaciones en el país y si bien recibió ayuda de algunas, sentía que el gobierno y la policía en sí no le estaban ayudando en mucho. Fue hasta el día 23 de diciembre de ese mismo año que al fin consiguió que la policía le diera una orden para revisar la casa de las 2 mujeres.
Por horas de la tarde de ese día, los diferentes elementos de la policía entraron a la casa y comenzaron a revisar. Iban pasando los minutos y no encontraban nada en las habitaciones ni en la parte delantera de la casa. Fue casi al final del registro, en la parte posterior de la vivienda, en un pequeño patio que tenían destinado al lavado, que hicieron un descubrimiento increíble. Debajo de una pila que se utiliza para lavar ropa, debajo también de una losa de cemento bastante gruesa, encontraron el cuerpo del pequeño Kenneth. La autopsia determinó que el niño había muerto de diversos golpes, probablemente con una barreta de hierro. Las mujeres rápidamente confesaron que ellas habían asesinado al niño. En la autopsia también se pudo ver que el pequeño había muerto el mismo día que había sido secuestrado, y además de eso se había tratado de defender, ya que tenía diferentes heridas en su brazo. Las mujeres dijeron en el juicio que una persona que era parte de una red de adopciones ilegales les había ofrecido la cantidad de $1,500 para que le llevaran a un niño de características muy parecidas a las de Kenneth. Dijeron que para ellas todo iba bien hasta que el padre del menor comenzó a buscarlo con los vecinos. En ese momento se pusieron muy nerviosas. Lo que hicieron fue entrar a la casa y comenzar a pegarle al pequeño para que se quedara callado, pero los golpes fueron tan fuertes que terminaron quitándole la vida. Fue enterrado en ese mismo momento en el patio, para luego ellas poner el cemento y encima la pila. Pensaban que aunque registraran la casa, estando el cuerpo tan debajo, no lo encontrarían. Un año después de su captura, Santos Matilde y Claudia Morán fueron condenadas cada una a 50 años de prisión. El tiempo pasó y el 10 de agosto del año 2010, el Congreso de la República de Guatemala recibió una iniciativa de ley presentada por la Fundación Sobrevivientes y los padres de Alba Michelle y Kenneth Alexis. La iniciativa de ley se llamaba Alba Kenneth. El sistema de alerta Alba Kenneth era un conjunto de acciones muy parecidas al sistema de alerta Amber, en el cual siempre que un niño, niña o adolescente desaparezca, no se debe esperar nada de tiempo para buscarlo. Se tiene que comenzar a buscar de manera inmediata. También tiene agregados cierto tipo de acciones que tienen que tomar el Ministerio de Relaciones Exteriores, las fronteras, Ministerio Público y los agentes de la Policía Nacional Civil. El mismo día que se presentó esta iniciativa de ley, fue aprobada de manera urgente en el Congreso y comenzó a utilizarse en toda Guatemala. Para el día de hoy, la alerta Alba Kenneth ha ayudado a encontrar a muchos niños que se han visto en situación de secuestro para fines de trata de personas o adopción ilegal. Es un sistema que se utiliza mucho y que, como les digo, ha ayudado a muchas familias. Las familias de Alba y Kenneth nunca pensaron ni siquiera encontrarse en la vida, pero el trágico destino de sus hijos hizo que sus vidas se unieran. Al final de cuentas, la iniciativa de ley terminó siendo el legado de estos dos pequeños. Tanto la madre de Alba como el padre de Kenneth participan en diversas charlas en escuelas públicas de sus comunidades. El padre de Kenneth ha empezado a trabajar en un sistema de registro nacional de todos los niños de su municipio, el municipio de Jalapa, para que si pasa alguna situación parecida al de su hijo, los padres ya sepan bien qué hacer. Ambos van por todo el país enseñándole a las personas cómo utilizar esta alerta, qué tienen que hacer y qué datos tienen que tener a la mano de sus hijos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Hace mucho no traía un caso de Guatemala, de mi país. No había encontrado uno que pudiera tener tanta información como para traerlo. Había estado trabajando en otros también y este me lo sugirió una suscriptora y creí que era pues muy bueno traerlo para que se diera a conocer este caso y también para dar a conocer la alerta. Hasta ahora no creo que haya ninguna persona en el país que no conozca la alerta Alba Kenneth. Se ha utilizado mucho, muchos niños han regresado con sus padres por esta y también hay todavía muchas alertas vigentes de niños que no han podido regresar a sus hogares. Todo lo que pasó
pasó con Alba y con Kenneth fue bastante triste y muy trágico, más que todo porque eran menores y no se les quiso buscar en el momento. Las autoridades no quisieron actuar en el momento cuando realmente no podían poner ninguna excusa. Un niño no se puede ir con alguien, como ellos suelen decir, cuando una persona mayor desaparezca, no puede andar en algún otro lugar. Realmente si va fijo a algún lugar, a la librería, o está jugando con sus amigos y desaparece, es porque obviamente algo malo le pasó. Los padres tanto de Kenneth como la madre de Alba han luchado mucho para que esta iniciativa se llevara, se aprobó de manera urgente y creo que es algo muy bueno, ya que en ese momento fue una iniciativa de vanguardia en todo Centroamérica y pues se ha ido adoptando en otros países también. Al final de cuentas, como les dije, fue el legado que dejaron estos dos pequeños. Lo bueno de todo es que estas 4 personas están en la cárcel cumpliendo las condenas más largas que puede haber en nuestro país. 50 años es mucho tiempo y como les digo, no todo el mundo llega a tener tanto tiempo, aunque en Guatemala sí existen otras condenas un tanto más largas. Al final de cuentas se hizo justicia y estos padres están trabajando para que otros no lleguen a sufrir lo mismo que sufrieron ellos, que creo que es una labor muy bonita y muy importante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, compártanlo si creen que a alguien más les puede interesar. Recuerden suscribirse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana y así recibirán notificaciones para ser los primeros en venir a ver el video. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR y les dejaré 2 otros canales donde yo participo acá. Uno de vlogs, se los dejaré primero, y el segundo también es de misterios, pero es de conteos. Pueden pasarse por ahí para ver si les gusta. Nos vemos hasta otro. Adiós.